Les doy la bienvenida a otra emisión más de su programa Educando TV. Soy la maestra María y el día de hoy vamos a hablar sobre los cuentos, sobre la estructura de los cuentos, los elementos que hay en él y también de los diferentes tipos de cuentos que existen. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando están en casita y, por ejemplo, se va la luz? O cuando está lloviendo mucho y no podemos salir. Seguramente cuentan historias, cuentan cuentos, ¿verdad? Fíjense que mi papá tenía esa costumbre. Cuando se iba la luz o cuando llovía mucho, nos contaba muchos cuentos maravillosos. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes uno de ellos. Se llama El campesino malmodiento. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Cuenta mi papá que en una comunidad de aquí de Oaxaca había un señor que era muy enojón, muy malmodiento y que trataba mal a sus animales y también a su mujer. Este señor generalmente siempre estaba de malas. Entonces pateaba a su burro, pateaba a su perro, los correteaba con las piedras y si se ponía a su esposa rejega, también a ella le iba muy mal. Así que los pobres perros y los pobres burros y vacas y toros y chivos que tenía el señor, pues no lo querían mucho. Sin embargo, a su esposa sí la querían porque ella era buena con los animales. Les daba de comer y cuando veía que el señor ya se iba a enojar, los protegía en un corral. Pues tanto maltrataba este señor a los animales que un día los animales se cansaron de él y planearon cómo vengarse. Así que esperaron el día de la plaza, que era todos los días martes, y fueron con su amo al mercado. Compraron muchas cosas y como era costumbre, el señor se echó unas copas de mezcal. Ya de regreso, los animales a propósito, el burro y el perro empezaron a caminar muy despacito. El señor lógicamente perdió la paciencia y entonces que les empieza a dar de riatazos a los dos. El pobre burro se tiró en el suelo de panza, cansado y muy adolorido. Entonces cuando el señor se acercó le dijo, órale burro, párate. Y le empezó a pegar. ¿Qué creen que hizo el burro? Que le habla al señor y que le dice, ya no me pegues, estoy cansado, no seas malo. Entonces el señor salió corriendo para el monte, asustado, al darse cuenta que el burro le había hablado. Pero junto a él iba su perro también corriendo. Entonces llegaron abajo de un árbol y se sentaron jadeando los dos. ¿Y qué creen que pasó? Que el perro le dijo, ¡ay! Habló el burro, ¿no? Y entonces el señor le dio otro tremendo susto, que le dio un paro cardíaco y ahí nomás quedó, muerto de espanto. El perro y el burro regresaron a su casa y a partir de entonces en esa casa ya no hubo malos tratos, porque la viuda era muy buena. Este cuento nos enseña que no debemos maltratar a los animales, que debemos tratarlos bien, darles de comer, ser responsables y amorosos con ellos, porque ellos también sienten, son seres vivos y son muy leales, muy fieles a nosotros. En este cuento, quiero que ustedes traten de analizar cuáles son los elementos que lo conforman. Fíjense muy bien, vamos a utilizar el pizarrón para poder encontrar los elementos de este cuento. Este cuento tenía personajes, es un elemento. Voy a escribir aquí elementos del cuento. Primero, había personajes, ¿verdad? Personajes. En un cuento generalmente hay un personaje principal y hay personajes secundarios. El principal, pues en este caso, era el campesino malmodiento, ¿verdad? Y los secundarios eran
el burro, los secundarios eran el burro, el perro y la viuda. Ellos eran los personajes secundarios. Entonces, voy a ponerlo aquí adelante para que ustedes lo comprendan mejor. El campesino malmodiento. Malmodiento. Y los secundarios son el burro, el perro y la esposa. Ellos son los personajes secundarios. Aparte de eso, quiero que me digan qué más hay en un cuento. Aparte de los personajes, en los cuentos siempre hay pruebas, hay conflictos, hay retos, ¿sí? Pruebas, conflictos o retos. En este caso, en esta historia, ¿cuál era el conflicto? Que el señor era muy malmodiento y maltrataba a los animales. Vamos a poner aquí que el campesino, o mejor, que el señor maltrataba. ¿Sí? Maltrataba a los animales. Y también a su esposa. Ese era el conflicto, esa era la prueba de la historia. Y finalmente, en los cuentos también hay una resolución. Una resolución, hay una recompensa, un final. En todas las historias, en todos los cuentos hay una resolución, una recompensa y un final. ¿Cuál fue el final? ¿La recompensa? Bueno, vamos a pensar. Aquí hubo una resolución. ¿Cuál fue la resolución? Que los animales asustaron al Señor. Él se murió y vivieron mejor. Esa es la solución de esta historia. ¿Verdad que está muy trágica? Pero pues esas cosas cuenta la gente. Los cuentos, niños, las historias, muchas veces tienen elementos fantásticos y elementos reales. En este caso, el elemento fantástico, pues es que los animales hablaban, que hablaron, cosa que no es real, porque los animales no hablan, emiten otro tipo de sonidos. Eso es lo fantástico que hay. Y el elemento real que hay en esta historia es que efectivamente los campesinos tienen animales, tienen esposa, y que efectivamente algunas personas maltratan a los animales. Y también que de un susto nos podemos morir. Ese es otro elemento real de esta historia. Entonces, niños, de esta manera nosotros podemos analizar una historia, y el análisis de esta historia nos lleva también a después poder construir una historia. Voy a borrar el pizarrón para que después yo les cuente a ustedes otro tipo de cuentos. Este es un cuento, una narrativa tradicional, una narrativa que se ha transmitido de generación en generación, pero hay otros cuentos que les llaman, cuentos también les llaman tradicionales, que no tienen un autor principal, porque más que nada son cuentos que se han transmitido también de manera verbal y que ahora se encuentran escritos en muchos textos. Esta historia se llama Los tres cabritos y el ogro tragón. La voy a colocar acá para que podamos verlo mejor. Y dice así: Los tres cabritos y el ogro tragón. Había una vez tres cabritos que vivían en un verde pastizal.
Un día el pastizal comenzó a secarse y los cabritos tuvieron que irse al otro lado del río. Pero debajo del puente vivía Mazodientes, un ogro dragón. Así que los cabritos hicieron un plan para poder cruzar. Primero fue el cabrito chico. Al verlo, el ogro gritó: ¡qué rica cena voy a tener! ¡Te voy a comer! Y el cabrito contestó: no te apures, soy tan chico que no alcanzo ni para taparte una muela. Espera a mi hermano que es más grande que yo. Fíjense qué listo, cabrito. El ogro esperó al siguiente cabrito y cuando lo vio gritó: ¡uy! ¡Qué rica cena voy a tener! ¡Te voy a comer! No pierdas tu tiempo, dijo el cabrito mediano. Atrás viene mi hermano, que es más gordo, sabroso y jugoso que yo. El ogro decidió esperar. Cuando vio al mayor de los cabritos, sus ojos brillaron y gritó: ¡pero qué banquete me voy a dar! Si me quieres comer, deja tu mazo y sube a pelear, contestó el cabrito. Mazodientes dejó su mazo y subió al puente. Entonces el cabrito corrió y le dio un golpe tan fuerte que Mazodientes cayó al río y se lo llevó la corriente. Eso le pasa a los aborazados, le gritó el cabrito grande. Nunca más se supo del ogro Mazodientes y desde entonces los cabritos pudieron comer felices en el verde pastizal del otro lado del río. Y aquí termina nuestra historia. Este es un cuento tradicional, un cuento que conserva los mismos elementos que la otra narración que les conté. Aquí hay personajes principales, personajes secundarios, hay un conflicto, hay una solución, entonces conserva los mismos elementos. Es muy conocido por todos nosotros que los cuentos tienen en su estructura, la estructura de un cuento, 3 elementos. 3 elementos principales. Seguramente ustedes ya los han escuchado. Es que tienen inicio, tienen el conflicto o nudo y tienen un desenlace. Esa es su estructura. Desenlace o final. ¿Sí? Esa es la estructura que tienen todos los cuentos. Así sean cuentos fantásticos, tradicionales, clásicos, de terror, de ciencia ficción, de miedo. Bueno, hay una gran clasificación de cuentos de acuerdo a la temática que abordan, pero todos ellos, así sean también cuentos muy pequeñitos, de 2 líneas, cuentos muy largos que nos lleva un libro de 70 hojas, todos ellos tienen esta estructura. Tienen un inicio, tienen un desarrollo, un nudo o desarrollo, una parte que le llaman también conflictiva, fuerte, y tienen una resolución, un final. Todos los cuentos. Hay un cuento muy breve, antes de que continuemos con esto, que por ejemplo, dice así: cuando me desperté, ahí estaba el dinosaurio. Eso es todo lo que dice ese cuento. Yo no podía creer que era un cuento, pero fíjense que sí. Es un microcuento. Y no por su tamaño, sino por las líneas que está ocupando.
Y este cuento tan pequeño, si nosotros analizamos, podemos tener también un inicio, un nudo y un desenlace. También hay otro cuento que es un poquito más grande, que no recuerdo bien el nombre del autor, pero que dice así: el conde me invitó a su castillo a cenar. Seguramente yo llevaré la bebida. Y ahí termina el cuento. Y tú dices, ¿de qué personaje estará hablando? Pues del conde Drácula. ¿Y cuál será la bebida que van a tomar? ¡Ay, pues mi sangre! Es lo que dice el narrador. Y fíjense, en tan poquitas líneas también podemos encontrar una historia fantástica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra historia, que es acerca de los 3 cabritos y el ogro dragón. Esta historia tiene un inicio. ¿Cuál es el inicio? Que había una vez 3 cabritos que vivían en un verde pastizal. Ese es el inicio de esta historia. Vamos a escribirla acá de manera resumida. Había una vez 3 cabritos que vivían en un pastizal, el cual se secó, por lo que planearon atravesar el puente. Hasta ahí es el principio, el planteamiento del cuento. Ahora bien, vamos a ver cuál es el nudo, el problema que estamos teniendo en esta historia. ¿Saben cuál era el nudo, el conflicto? Que debajo del puente vivía el ogro. Entonces vamos a escribir eso. El nudo el problema es que debajo del puente vivía un ogro dragón. Un ogro dragón. Y que se los podía comer. Se los podía comer. Esa es la prueba que ellos tenían que superar el conflicto. ¿Y cómo lo resolvieron? De una manera inteligente, ¿verdad? Entonces, eso sigue siendo parte del nudo, la manera inteligente en que ellos resuelven el problema. Así que vamos a poner aquí, planearon engañarlo, ¿sí? Usando la avaricia del ogro. Sí, porque ellos, usando la avaricia del ogro, planearon, mira, ya viene uno más gordo, te vas a llenar más, está más sabroso. Y así le jugaron su cabeza, dijeran por ahí, al ogro. ¿Cuál fue el final? ¿Cuál fue el final? Que los 3 cabritos lograron cruzar el puente. Entonces, primero, golpearon al ogro, lograron cruzar el puente y fueron felices en el nuevo pastizal. Si ustedes encuentran un error, les voy a pedir que me digan, maestra, ahí falta una coma, un punto, un acento. Ok, bueno, entonces fíjense bien. Esta es la estructura que tienen los cuentos. Tienen entonces un inicio, un nudo y un desenlace o final. Y nosotros podemos sacar esa estructura sin necesidad de copiar exactamente el cuento. Lo que nos tiene que quedar claro acá son las 3 partes que tienen este tipo de textos. Ahora bien, quiero antes de despedirme de ustedes, mostrarles
un texto que elaboró Anthony Brown que nos habla acerca de los libros y de los cuentos que hay dentro de los libros. Dice así, quiero leerlo y que les quede bien clarito el mensaje. Dice, me gustan los libros. Hay libros chistosos y los hay de espantos. Fíjense muy bien. Así son los cuentos, algunos chistosos, otros de espantos. Hay cuentos de hadas, fantásticos, y de ogros, y de duendes. Y también hay cuentos que están escritos en rimas. Yo me acuerdo un pedacito de Caperucita Roja en rima que decía, soy Caperucita Roja, una niña muy celosa. Ahí hay una rima. También dice que hay historietas y los cuadernos para colorear. Hay libros grandes, gordos, extensos, cuentos largos, lo que yo les platicaba. Y también hay unos muy delgaditos, muy chiquititos. Así también son los cuentos. Dice que hay de dinosaurios, hay de monstruos. También hay hasta cuentos y libros de números y con muchas letras, que solamente tienen letras o solamente tienen dibujos. Hay libros sobre el espacio y también hay libros de piratas y cuentos de piratas. De canciones y libros extraños. Sí, de veras me gustan mucho los libros. Esta historia, este texto lo escribió Anthony Brown, que es un gran autor de cuentos, de historias y de muchas cosas muy bonitas y muy interesantes que pasan en la vida real. Generalmente sus cuentos nos hablan de la realidad, lo que es algo muy bueno. Entonces, la invitación es que ustedes, niños y niñas, lean muchos cuentos, lean diferentes tipos de cuentos y también analicen los cuentos, encuentren su estructura, porque todo esto nos va a permitir después poder escribir un cuento con mucho éxito, porque ya sabemos cuáles son las partes que debe de tener, cuáles son los elementos que debe de tener. Recordemos un poquito entonces que los elementos son el personaje principal, el personaje secundario, la prueba, el desenlace. También podemos hablar de sus elementos cuando hablamos del escenario y del tiempo en el que se desarrolla el cuento. Y la estructura se refiere a que tienen un inicio, tienen un desarrollo o un nudo y tienen un final o desenlace. También podemos hablar de los distintos tipos de cuentos, que hay muchos tipos de cuentos. Cuentos fantásticos, cuentos sobre ciencia ficción, en el que nos hablan de cosas que puede ser que sucedan en el futuro, cuentos de terror, de miedo, cuentos para reírnos. Entonces hay mucho sobre los cuentos. Yo los invito a seguir leyendo y también a que lean este cuento, más bien esta colección de cuentos que se llaman Los mejores cuentos de Perrault, que está muy bonito, y otros de Anthony Brown, como este que se llama En el bosque, y que ya no nos dio tiempo a leer, pero yo les pido que ustedes se empapen de ellos para que su creatividad crezca. Me dio mucho gusto estar con ustedes, soy la maestra María y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.